Hoy estamos celebrando un día muy especial porque se celebra el Día del Papá y nosotros le hemos titulado a este día Un Dios muy Padre. Así es que quiero felicitar a todos los papás biológicos o todos los papás de crianza también, porque hay papás que son papás de crianza y han tenido la responsabilidad de criar quizás a sus hermanos menores o a un sobrino o a alguna otra persona que han tenido esa mentoría, esa responsabilidad. Queremos felicitarlos en este día. Pónganse de pie y vamos a darles un aplauso fuerte a todos los papás en este día. Vamos, los demás, denle un aplauso fuerte a todos esos valientes papás que están aquí con nosotros. Son extraordinarios. Son super papás y aquí en Gente Nueva de las Naciones los celebramos también, los bendecimos. Padre, bendigo a cada papá que está aquí representado, declaro tu presencia sobre cada uno de ellos, declaro cielos abiertos, Señor, que el día de hoy ellos puedan salir de este lugar siendo afirmados, siendo reconocidos, que ellos puedan salir de este lugar con una palabra de fe, de esperanza, con una palabra de amor, Señor, para sus vidas y sigan haciendo el trabajo, el proyecto de vida, su proyecto como familia, Señor, en esta gran responsabilidad y honor de poder criar a las próximas generaciones, de poder sostener, de poder proveer. Padre, los bendecimos, declaramos fuerzas renovadas. Si alguno viene enfermo, declaro sanidad en el nombre de Jesús, porque Él pagó tu sanidad, Él pagó tu milagro con su sangre y con su cuerpo. Por sus llagas fuiste sanado. Así es que recibe tu milagro hoy en el nombre de Jesús y recibe fuerzas nuevas. Declaro que se abren oportunidades de bendición, oportunidades para que crezcas, para que te extiendas. Declaro proyectos bien consolidados. Declaro sobre tu vida que a causa del esfuerzo y del trabajo de tus manos eres grandemente prosperado para bendecir a tu casa y para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Les felicito, pueden tomar su lugar. Felicidades, papás que aguantaron el venirse en un día especial. Yo sé que fue un trabajo de la esposa, estoy seguro. Dijeron sí, la barbacoa, pero primero a la iglesia, al Señor. Y están aquí, pero qué bueno que estás. De cualquier manera vas a ser bendecido y vas a ser edificado. Hoy le llamamos un Dios muy Padre. Así es que estamos muy contentos. Estuvimos 2 semanas fuera, estuvimos en Madrid, estuvimos predicando en España. Tuvimos la oportunidad de ministrar 2 semanas allá y ya los extrañamos mucho. Queremos estar ya aquí en casa porque extrañamos su presencia, extrañamos la atmósfera, extrañamos a cada uno de ustedes. Así que estamos contentos. Ayer la pastora estuvo ministrando el Legacy Woman, congreso que hubo en la Ciudad de México, y fue una súper bendición. Así es que algo bueno te va a suceder hoy, y esa es nuestra declaración que hacemos. En Gente Nueva de las Naciones hacemos una declaración basada en 4 pilares, que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Creemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y hoy lo vamos a declarar. Si tú vienes por primera vez aquí a la iglesia o estás conectado a través de nuestras plataformas, en esta transmisión en vivo o en esta retransmisión, vas a hacer nuestra declaración con nosotros y vas a declarar lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Pónganse de pie, levante su Biblia. Vamos a honrar la palabra viva de Dios en esta reunión especial, y vamos a creer que esto es el deseo de Dios, porque así está escrito. Estos 4 pilares están desde el principio de la Biblia hasta el final de la historia. En los 2 testamentos está la voluntad de Dios de salvar, sanar, prosperar y dar un propósito a la vida de cada persona que se reconoce como hijo de Dios. Así es que levante su mano, levante su Biblia y vamos a declarar fuerte: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos en capítulo 1.
Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Voy a leer a partir del verso número 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Son dos versos o tres versos que significan mucho porque es el inicio del ministerio de Jesús, es el inicio del Evangelio, es el inicio del Nuevo Testamento. Usted tiene que saber que el Antiguo Testamento se había cerrado 400 años antes. Se cerró el Antiguo Testamento con Malaquías. Y una de las palabras con las cuales se cierra el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, el profeta, se cierra con un reclamo de Dios diciendo al pueblo, al liderazgo de su pueblo, y le dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Dios, ¿dónde está mi temor? Y ahí habla en los capítulos de Malaquías acerca de ese reclamo hacia su pueblo por la deshonra a Dios. Y después de eso termina en Malaquías capítulo 4, termina al final de los versículos, en el versículo 5 y 6, dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así se cierra el Antiguo Testamento, con una advertencia de parte de Dios y sobre la importancia de la restauración de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y Dios da una promesa, da una advertencia, Dios da un reclamo, pero también da una promesa. Dice Él que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque dice: yo voy a enviar al profeta Elías. En realidad Elías ya había partido con Dios. Elías fue llevado al cielo. Él ya había estado en la tierra, había cumplido su misión, pero en realidad está hablando del espíritu de Elías, o el espíritu con el que Dios usó al profeta Elías. Y el Nuevo Testamento se abre Dios hablando. Miren, en esos 400 años surgieron muchas cosas, porque no hubo una voz profética. Entonces surgieron las grandes filosofías, surgieron los grandes pensadores, los grandes filósofos griegos, surgieron el humanismo, surgió una exaltación a la razón y al pensamiento, etcétera. Eso es todo lo que sucedió en los 400 años cuando no hubo voz profética. Entonces, cuando se abre el Nuevo Testamento, Jesús dice de Juan como el Elías prometido 400 años antes por Dios. Respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice en Mateo 3:1, dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto,
preparar el camino del Señor. Entonces Elías es el que viene y prepara el camino a Jesús, que es el que va a restaurar. Es la promesa del Padre de restauración entre Dios como Padre y el hombre. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando Jesús hace su aparición pública, no tenemos registros bíblicos de Jesús, salvo en su nacimiento y en su niñez a los 12 años, cuando fue al templo, cuando fueron a presentar ofrenda al templo. Solamente sabemos de eso, que se extravió de sus padres y lo encontraron en el templo, disertando sobre la escritura con los maestros de la ley, con los maestros de la Torah. Entonces solamente se sabe eso, pero no se sabe más nada ni de la niñez, de la juventud, hasta que Jesús aparece en esta porción de la Biblia, en Marcos, que comenzamos leyendo. Él se aparece porque Juan, que tiene el espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, viene y le prepara el camino. Jesús abre paso entre la multitud porque Juan estaba bautizando, y entonces Jesús viene y dice la escritura que cuando él viene para ser bautizado, porque Juan preparó el camino, la voz que clama en el desierto, ahora viene Jesús y hace su aparición pública. Y entonces suceden cosas impresionantes en estos 3 versos, que en los próximos minutos te puede revelar a tu vida el propósito por el cual tú estás aquí, que te puede revelar las preguntas, te puede dar respuestas a esas preguntas que tú te has hecho, porque Jesús vino a restaurar una relación que se había roto en la antigüedad. Jesús vino a restaurar esa relación, y mire cómo comienza. Dice: vino una voz de los cielos. Diga conmigo: voz de los cielos. No dice el cielo, dice cielos. Está hablando en plural. Entonces esa voz no era una voz humana, no era una voz de esta dimensión, no era una voz del espacio que nosotros conocemos, no era una voz del universo, era una voz de la eternidad que había traspasado dimensiones hasta llegar a esta. Por eso dice una voz de los cielos, una voz que traspasó los cielos y llegó. Sabe que eso no podía ser algo normal, algo natural, porque en los próximos minutos Dios estaba rompiendo un silencio. Dios estaba rompiendo un silencio que había por años, por siglos. Y así se rompe esa voz desde los cielos que dice: tú eres mi hijo. No le dijo tú eres el rey. No le dijo tú eres el Mesías. No le dijo tú eres el Salvador. No, le dijo a Jesús: tú eres mi hijo. Y él estaba restaurando lo que se rompió siglos atrás. Tú eres mi hijo, porque cuando alguien se identifica como hijo, tiene firmeza, tiene identidad. Las cosas no pueden ser igual, porque sabe de dónde proviene, sabe cuál es su naturaleza, sabe cuál es su descendencia. Y yo estoy aquí para decirte: tú no eres un bastardo, tú no eres alguien desechado, tú eres alguien que Dios planeó en la eternidad. Tú eres alguien que Dios anheló desde la eternidad y tienes un propósito en tu vida. Yo estaría gritando amén. Yo lo creo. Mira, lo primero que revela Dios es su paternidad. Es lo primero. Porque dice: este es mi hijo. ¿Qué está revelando? Que él es padre.
Tú puedes conocer solamente a Dios como el Shaddai, o sea, todopoderoso. Puedes conocerlo como Shalom, que es mi paz. Puedes conocerlo como Rafa, que es el que sana. Puedes conocerlo como Jireh, el que provee. Puedes conocerlo como guerrero. Puedes conocerlo como los distintos nombres que en el Antiguo Testamento se le dieron para reconocer una parte del carácter de Dios. Tú puedes reconocerlo así, o puedes tú conocerlo como Padre. Eso hace toda la diferencia. No es lo mismo conocer a Dios como el Todopoderoso. Así lo conocía Israel. Y de hecho sus obras eran tan potentes. Abrir el mar, el poder Dios proveer, sacar agua de la roca, Dios liberar a Israel de Egipto, de toda esa esclavitud con plagas. Todo eso era tremendo y terrible. El Dios Todopoderoso, el Shaddai. Entonces era inconcebible poder conocerlo como Padre, aunque Dios así se ha querido revelar. Pero Jesús viene, y cuando Él viene y es su aparición pública por primera vez de Jesús en la tierra, Él se manifiesta, Dios se manifiesta, no como el Shaddai, no como el Jireh, Rafa, como el Shalom, como el Nisi. No, se manifiesta como Padre. Este es mi hijo. Y eso hace toda la diferencia, porque la paternidad de Dios no era conocida en el Antiguo Testamento, y aquí Dios se está revelando como Padre. Dice: tú eres mi hijo. Él se mostró como un padre, y eso hace toda la diferencia, porque habla de genética, habla de pertenencia, habla de identidad, habla de patria, padre. La paternidad de Dios se estaba revelando por primera vez en esta manifestación pública de Jesús. Solo hasta que Jesús apareció se manifestó Dios como Padre. Tú eres mi hijo. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, se cierra el Antiguo Testamento con un reclamo de Dios: si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Ahora Jesús aparece, y Él aparece honrándolo como Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ahora en Juan capítulo 20, verso 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, Jesús introduce a Dios como Padre, no solamente para Él, aunque Él fue bautizado y una voz de los cielos, de la eternidad, del universo, de esta dimensión en la que estamos, y le dijo a las huestes espirituales, angelicales y demoníacas, que todos supieran en todas las dimensiones que Jesús es hijo y que Él es su Padre. Y Él manifestó su paternidad, y ahora Jesús está haciendo esa transferencia, y después de resucitado, después de haber pasado la cruz, le dice a los discípulos que estaban ahí cerca: no me toques, porque voy a mi Padre. Pero ahora es su Padre, y hace esa transferencia para que, así como Él caminó en esta tierra, así como Jesús fue sorprendente caminando en esta tierra, multiplicando la comida, sanando a los enfermos, los
los demonios le tenían temor. Los demonios se estremecían cuando entraba Jesús a un lugar, como fue con el endemoniado de Gadara. Dice: no ha llegado nuestro tiempo, no nos atormentes, porque ante la sola presencia de Jesús los demonios tiemblan por la autoridad y el respaldo de su Padre. Jesús caminó en esta tierra con una autoridad, así como Él caminó en esta tierra porque fue afirmado como hijo. Ahora está diciendo: como yo caminé, ahora camina tú. No estás sola, no estás solo. Tienes un Padre que te respalda, tienes un Padre que te afirma, tienes un Padre que te da autoridad sobre los demonios, que te da autoridad sobre las tinieblas. Tienes un Padre que te reconoce en esta tierra. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Una restauración tremendo, ¿no? Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos. Y él tomó la iniciativa. Este es mi hijo. La restauración de lo que profetizó, de lo que prometió 400 años atrás, ahora lo está cumpliendo. Este es mi hijo. Una restauración, algo que se rompió. Toda la vida de Jesús fue una vida de honra hacia Dios como Padre. Es mi Padre. Él habló como nadie de Dios como Padre. Por eso el título: un Dios muy Padre. La paternidad de Dios es más importante de lo que imaginamos. Por eso tiene que ser una revelación para nosotros. Porque si se nos revela la paternidad de Dios, como caminó Jesús, vas a caminar tú. No los escucho muy emocionados, varones. Como caminó Dios, como caminó Jesús, vas a caminar tú en esta tierra. Más o menos. Mujeres, a ver ustedes, como caminó Jesús en la tierra, vas a caminar tú, mujer. Las mujeres vienen fuerte, como si fuera su día, ¿verdad? Ahora todos, como caminó Jesús en la tierra, así vas a caminar tú. Créelo. Él caminó en autoridad. Nosotros podemos caminar en autoridad. Él caminó con la seguridad de Dios como su Padre, la protección del Padre. Tú y yo caminamos en esta tierra con la seguridad de que nuestro Padre nos cubre, de que Él, su sombra es la que nos abraza, la que nos cobija, la que nos protege. Amén. Entonces tiene que ser una revelación para tu vida, porque mientras no lo sepas, vas a crecer, vas a caminar en esta tierra con inseguridad. Vas a tener temor a la lluvia, al viento, a que se mueva la tierra, a las situaciones difíciles, a las crisis, a lo que está pasando en el mundo, a las guerras, a las enfermedades. A todo eso vas a estar en un constante temor. Pero cuando eres hijo, no ignora lo que está pasando en el mundo, pero tú sabes que estás bajo el abrigo de Dios tu Padre y que Él te va a cubrir en todo momento. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque somos hijos. Porque somos hijos. Y si somos hijos, nosotros tenemos un Padre que nos protege. Amén. Entonces, los efectos de no tener por revelación la paternidad de Dios son tremendos: dudas, temores, inseguridades. Lo segundo que se revela en esos versos, primero es la paternidad de Dios. Lo segundo es nuestra identidad. Eres hijo. La identidad. ¿Qué tan importante? Una de las mayores crisis que tienen nuestros jóvenes en este tiempo es una crisis de identidad. Los jóvenes no saben por qué están aquí. Los jóvenes no tienen un propósito que seguir, porque ni siquiera saben quiénes son.
Es una crisis de identidad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? No saben por qué están acá. Entonces, la identidad no la van a dar la tecnología, no la va a dar las redes, no la va a dar la inteligencia artificial, no la va a dar. Hay muchos jóvenes que están dependiendo, no utilizando la IA como una herramienta, sino que están siendo adictos a la IA para consultar, para saber, porque se abre un panorama, se abre un mundo de conocimiento, y preguntan lo que sea y les puede responder y demás. Lo que no sabes es que está alimentado de las propias respuestas humanas. Nosotros mismos estamos alimentando a la tecnología. Nosotros somos el producto, no la IA. Y no se alcanza a ver eso, pero nuestros jóvenes creen que hay una dependencia de eso. Incluso hasta preguntan: estoy teniendo este síntoma, a ver, el ChatGPT o Gemini o lo que sea, a ver, ¿por qué estoy sintiendo este dolor en la panza? Hola, ¿cómo estás? Míralo, probablemente, buena pregunta, lo que estás sintiendo. Ok, ya me siento mejor, gracias. Sí, ¿sabe qué? Es artificial, porque no te va a abrazar, porque no tiene discernimiento, porque no tiene espíritu, porque no puede suplir algo espiritual. Lo espiritual solamente lo puede dar el Padre, que te identifica como hijo. Entonces la crisis de identidad que está viviendo nuestras generaciones es tremendo. Porque lo único que nos puede dar identidad, el único que nos puede dar identidad es nuestro Padre Celestial. No es los recursos materiales, no es la tecnología, no es una posición, no es un título. No, lo que nos da identidad es quien nos creó desde la eternidad, y es nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante que se nos revele su paternidad, porque la paternidad de Dios nos da identidad. Debes saber quién eres y debes saber quién no eres. A Juan el Bautista le decían: tú eres Elías. No, no lo soy. Aunque tenía el Espíritu Santo, el espíritu que tuvo Elías lo tuvo Juan. Tú eres el Mesías. No lo soy. ¿Quién eres? Yo soy una voz. Juan el Bautista sabía quién no era y sabía quién sí era. Tú tienes que saber quién eres, porque cuando tienes identidad, tú sabes quién eres, pero también sabes quién no eres. Sabes lo que debes hacer, pero también sabes lo que no debes hacer. Amén. Pero quien tiene crisis de identidad está buscando ser: es que yo me voy a vestir como esa persona porque me quiero ver igual. Falta de identidad. Es que yo me voy a maquillar, mujeres, como esa persona porque no, yo siento que si me maquillo como esa persona es más, hasta voy a cantar como ella canta. Crisis de identidad o falta de identidad. Es que yo si tuviera bienes y si tuviera economía, yo voy a ser famoso, voy a ser tendencia, voy a ser youtuber, voy a ser para que me vea como esos. Falta de identidad. La falta de identidad hace que estés intentando ser quien no eres. Mira, las dos preguntas que le hicieron las preguntas que le hicieron a Juan Bautista: ¿eres Elías? Mira, Elías fue el profeta de fuego, y Juan lo sabía. Él fácil pudo haber dicho: pues ya volví, me trajeron los carros de fuego, ya regresé. No, pero dijo: no, yo no soy Elías. Era un halago que le dijeran eso, o que lo confundieran con Elías. Era un halago, pero decía: no, yo no soy. Bueno, eres el Mesías, porque mira qué poder hay en ti. Y dice: no, no lo soy. ¿Quién eres? Juan sabía, dice: yo soy una voz. Fue llamado por Jesús el más grande de todos los profetas en la historia. Wow. Jesús le reconoció, pero él supo quién era y quién no era. Cuando hay una crisis de identidad, estás buscando prototipos,
Estás buscando imitar a alguien más y no darte cuenta de lo que tú eres y la grandeza de Dios que hay en ti. Dios te dio un regalo para operar en esta vida. Solo tienes que descubrirlo porque ya está en ti. Ya está. Tú no puedes ser como otro porque hay un diseño para ti creado por tu papá Dios. El error que tenemos los padres, por incluirme, es que a los hijos de repente le damos una preferencia, porque ese es bien cariñoso, porque ese es bien obediente, porque ese es bien lindo. Pero este otro, ay, este otro está así, este ni saluda, este y otro, ay, por eso es mi hijo. No, es que fueron diseñados distintos para propósitos distintos. El que es cariñoso, el que es tierno, el que es amoroso, no va a poder hacer el que es más firme. No va a poder hacer la misión del que requiere que tenga un carácter firme para hacer propósitos determinados. Cada uno fue diseñado con un propósito. Y tu diseño ya está en ti. Ahí está dentro. Ya está, solo tienes que descubrirlo. Tu identidad te la dio el Padre Celestial. Ay, es que yo quisiera gritar como el pastor, así como grita. No, porque si tú no tienes, se te van a salir los gallos, se te va a ir la voz. No, Dios te dio un diseño que te va a identificar. Se llama regalo o don operativo, para que tú te muevas en el don que Dios te dio. Identidad, diga conmigo identidad. Necesitamos identificarnos como hijos, no como esclavos. El esclavo no tiene identidad, no tiene herencia. El esclavo espera dádivas o limosna, pero el hijo sabe que tiene una herencia. Tú no eres un limosnero, no mendigues amor, no mendigues limosnas. Tú eres hijo, tienes herencia, tienes un padre. Pero cometió errores, sí. También el hijo pródigo cometió errores. Gastó todo. Se vio entre cerdos comiendo, queriendo, anhelando comer la comida, las algarrobas de los cerdos. Pero hubo algo que no perdió ese joven. Él sabía que era hijo y dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces algo no perdió ese joven, su identidad. Ese es lo mejor de la historia de la parábola del hijo pródigo, que él perdió todo pero no perdió su identidad. Y cuando tú tienes identidad, aunque lo hayas perdido todo, tú puedes regresar a casa, porque hay un padre que está esperando. Eso sí, el padre no lo fue a buscar, el hijo tuvo que ir al padre. Entonces es importante que sepas, porque mira, hasta esta tierra sabe quiénes son hijos y quiénes son esclavos, o quiénes se identifican como hijos y quiénes viven como esclavos. Por eso tienes que cuidar lo que declaras. No, pues yo soy ay, al más el último de mi familia, ni me quería mis padres, y no, pues yo como pude crecer, ahí la llevo. No, cuida tus palabras, porque esta tierra también te oye. Esta tierra, ¿sabes qué? Se abre para producir a los que son hijos. A los esclavos se les cierra. Por eso hay muchos que no prosperan. Si ya intenté de todo, pero no, yo sabía que yo no nací para amar y nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador nomás. Fíjate lo que dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos. Esta creación oye a los hijos.
a los esclavos no. Porque los hijos son los que tienen la identidad de papá Dios. ¿Por qué cree que Jesús desafiaba las leyes de la física? Caminaba sobre el agua. ¿Por qué cree que cuando no había peces, los peces cuando oían la voz de Jesús, por qué cree que venían hacia las redes? Pastor, los peces no tienen oído. Sí tienen. Googléelo. ¿Por qué cree que Jesús multiplicaba y alteraba la materia, multiplicando el pan? ¿Por qué cree? Porque la creación espera la manifestación del Hijo. Porque el Hijo representa al Padre. Jesús dijo: yo no hago nada que no vea a mi Padre. Entonces cuando Jesús hablaba Dios, su Padre, y la creación respondía. Cuando tú te la creas que eres hijo, que eres hija de Dios, esta tierra se te va a abrir. Esta tierra te va a producir. Esta tierra te va a empezar a dar aquello que está reservado para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Yo no veo cuántos hijos de Dios hay en esta mañana. Grítalo: yo soy hijo. Grítalo: soy hija. Grítalo: soy hijo. Me voy a manifestar en esta tierra. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Lo siguiente es que nos revela en esos versos es la afirmación. Este es mi hijo, pero no solamente mi hijo, es amado. Porque es necesario saber que somos amados. Es necesario. El Padre lo afirmó. Porque es una de las responsabilidades de la paternidad. Miren, los que somos padres tenemos esa responsabilidad. Y el Dios enseñándonos en esos versos las características de su paternidad es para que los que somos padres lo imitemos, o los que somos padres lo reproduzcamos. Tenemos una responsabilidad de afirmar a nuestros hijos. No decir: ay no, tú, este es el que siempre me obedece, este es mi hijo preferido. Error. No hay mejores hijos, los hijos son hijos. Y la afirmación del Padre fue determinante: es amado. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Él es libre de rechazo. ¿Sabe por qué? Porque él lo estaba afirmando para su propósito. Jesús iba a ser rechazado por los líderes religiosos, iba a ser rechazado por los líderes de gobierno, iba a ser rechazado por las multitudes, iba a ser rechazado o abandonado por sus discípulos. Él lo estaba preparando, lo estaba afirmando. Por eso Jesús, cuando de repente dejó de seguirlo las multitudes, de repente dejó de seguirlo la gente que estaba cercana, volteó con sus discípulos y dice: ustedes también se quieren ir, vayan. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Porque él dependía del Padre, quien lo afirmaba: y eres mi hijo. Él necesitaba solamente el amor de su Padre para caminar sobre esta tierra y cumplir la misión. No dependía de nadie más. Entonces lo que estaba haciendo el Padre era afirmarlo: eres mi hijo amado, te amé siempre. Y tú tienes que saber que eres amada, que eres amado por Dios, eres deseado. Pudiste tener un padre ausente, como veíamos en la representación. Quizá tuviste un padre que no estuvo cuando tú lo necesitaste, cuando no estuvo físicamente, quizá por varias razones, por la separación de tus padres, o por el abandono, o porque murió. Pero ¿sabes qué?
tú no estás sola, tú no estás solo, porque aunque los padres biológicos hayan tenido errores, hay un Padre que siempre ha estado contigo y que te ama y que no te abandona, porque Él es quien te formó en el vientre de tu madre. Y Él, como Jesús, te dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Quizá creciste con un padre autoritario, padres que golpeaban, padres que no te dieron el amor que necesitabas, padres que se enfocaron más en lo que era la disciplina, que fueron severos y no pudiste experimentar ese amor que necesitabas porque ellos estaban disciplinándote o estaban formándote para la vida. Pero ¿sabes qué? Lo que Jesús está recibiendo en este momento, eres amado, es que Dios lo estaba afirmando para desarrollar las habilidades con las cuales fue creado. Y que tú sepas que Dios te ama, que tú sepas que eres amada por Dios. Dios va a liberar en ti la potencia que Dios ha puesto, el don operativo que Dios ha puesto. El que tú seas amada puede liberar una fuerza que está dentro de ti y que Dios ya depositó en tu formación. Cualquiera que haya sido el tipo de padre que hayas tenido, abusivo, autoritario, que ausente, tienes que saber que tienes un Padre celestial que está presente, que Él te ama y que Él te afirma y que Él no te ha dejado y que no se ha olvidado de ti. Porque cuando sientes que todos te han abandonado, Él no lo ha hecho. Recibe esta verdad eterna: Dios no abandona, porque Él es un buen Padre. Él es proveedor, Él es sanador, Él es liberador. Él es un Padre responsable. Es un Dios muy Padre. Amén. Y finalmente, lo que encontramos en esos 3 versos de Marcos 1:9 es que Dios reveló su propósito. Le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto, diga conmigo, habla de propósito. Dios se complace en ti cuando haces aquello para lo cual te creó. Él se complace. Es como cuando ves a tu hijo jugar fútbol, cuando ves a tu hijo entrenando en el gimnasio, y tú le gritas desde la grada: ese es mi hijo, y más si anota un gol, ese es mi hijo, y tú le avientas porras y aplaudes. Bueno, así Dios te ve cuando tú haces aquello para lo cual Dios te capacitó, aquello para lo cual Dios te formó. Dice: en quien tengo complacencia. Mira lo que dice el Salmo 139. Dice, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios escribió en un libro todas aquellas cosas que después fueron formadas en ti. O sea, hay un plan eterno, hay un plan divino de tu historia. Y te aseguro que es mejor que lo que estás viviendo. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando tú te identifiques como hijo y dejes de vivir como esclavo. Cuando digas: soy hijo de Dios. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque dijo: ese es mi hijo en que me complazco. ¿Sabes que cuando te va bien, a Dios le agrada? Cuando tú vives en el propósito, Dios es glorificado, tu Padre es glorificado. Porque ¿qué padre no se goza cuando le va bien a su hijo? El papá dice: sí, qué bueno que te está yendo bien,
qué bueno que estás logrando esto. Me gozo, me alegro, porque estás viviendo en el propósito. Pues Dios se goza cuando vives en tu propósito. Dios se complace cuando estás haciendo lo correcto. Cuando estás haciendo lo correcto, aunque quizás otros te digan: no, esto no lo hagas, aunque vayas contracorriente. Pero si estás haciendo lo correcto, el cielo se agrada en ti. Dios, tu Padre, se complace, se alegra, y es como si dijera: esa es mi hija. Es como si desde el cielo te dijera Dios: ese es mi hijo. Para eso lo creé. Se parece a mí. Mira cómo camina, mira qué autoridad, mira cómo disipa las tinieblas, mira cómo le temen los demonios. Se parece a mí, ese es mi hijo. Amén. ¿Cómo quieres caminar en esta tierra? ¿Como esclavo o como hijo? Porque cuando caminamos como hijos, Dios se complace y dice: para eso lo creé. Mira cómo le está yendo de bien. Y cuando estamos en crisis y nos levantamos, dice: ese es mi hijo, para eso lo capacité, para que no termine en la derrota, para que no se quede en la lona, para que se levante, para que siga intentando, para que siga creyendo. Para eso lo creé. Dios nos creó hijos de todo terreno. No es que toda la vida te vaya bien y bien y bien, no. Hay veces que las cosas no están tan bien, pero Dios nos capacitó para ser hijos en todo terreno. Cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien, dices: pues aquí estoy, ya sin fuerzas, bien cansado, a veces llorando, a veces desanimado, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, Dios. Para esto me formaste. No voy a renegar de ti. No voy a renegar de ti, porque tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, y tu amor me sostiene, y el Padre se complace. ¿Cómo piensas que el Padre vio a Jesús cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo triturado, cuando estaba siendo latigado y clavado en la cruz? ¿Cómo te imaginas al Padre? Pero el Padre aceptó su sacrificio, porque para eso lo había enviado a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para salvar al mundo. Y aunque el Padre le dolió, pero él sabía que su Hijo fue enviado para salvar a las naciones de la tierra. Y en eso se complació el Padre, porque Jesús cumplió su misión en esta tierra. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida. Te estoy diciendo que hay un propósito en tu vida. Y quizá no te ha ido como pensabas, quizá no te ha ido como creías, pero el propósito sigue en pie, porque el Padre te creó para que te levantaras una y otra y otra y otra y otra. No desistas, porque el propósito es más grande que tu problema. Alguien grita y diga: yo lo creo. Diga: yo lo creo. Grítelo: soy hijo. Tengo un propósito. Vamos, que lo escuchen los cielos y diga: soy hijo. Mujeres, diga: soy hija. Todos díganlo: soy hijo. Soy amado. Tengo identidad. Tengo un propósito y lo voy a cumplir, porque no estoy solo. Tengo un Padre en el cielo que me ama y no me abandona. Amén y amén. Alguien celébrelo. Que cantaban algo, ¿no? Estoy pensándolo.
Levante sus manos. Los bendigo. Si alguien está enfermo, reciba la sanidad. Sentí unción y sentí que se abrió algo hace un ratito, como esos cielos que se le abrieron a Jesús y la voz de Dios que lo afirmó. Siento que se abrió una dimensión y gente está siendo sanada. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. No sales de este lugar con el mismo dolor con el que llegaste. No sales de este lugar con la enfermedad con la que llegaste. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Si alguien vino en depresión, ahora con esta palabra viva, operativa, ahora se va la depresión, se va la ansiedad en el nombre de Jesús. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Se disipa toda tiniebla, se disipa toda tiniebla. El Padre Celestial está abrazando a muchos. El Padre Celestial está abrazando a muchos. Estás abrazado, es un abrazo del cielo, es una caricia de Dios tu Padre, porque Dios hoy se está revelando como el Padre que tú necesitas, como el Padre que tú necesitas. Ahora recibe tu sanidad, ahora recibe el abrazo en el nombre de Jesús. Recíbelo, 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 recíbelo. Recibe en ese abrazo tu sanidad. Recibe en ese abrazo la paz que te va a hacer dormir en esta noche como no la habías hecho. Recibe la paz de Dios ahora en el nombre de Jesús. Veo como tinieblas están siendo disipadas de los pensamientos, de la mente de muchos de los que estaban aquí. Tu alma está siendo limpiada de aquellas cosas que no te permitían ver. Vas a ver con claridad. El día te será claro. A partir de hoy vas a empezar a tener certeza de futuro. Lo que no se podía se va a poder. Te estoy diciendo que lo que no se podía se va a poder, porque tienes un Padre que te ha dado un propósito y se te van a abrir las puertas que habían sido cerradas. Ahora se te van a abrir, porque la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y si tú te has reconocido como hijo, prepárate, porque la tierra ya se abrió para ti. Prepárate, porque puertas de oportunidad empezarán a abrirse. Será sobrenatural, será pronto, será de parte de Dios lo que va a suceder en los próximos días. Te van a suceder cosas impresionantes, porque Dios reconoce a los hijos y la tierra también. Te van a empezar a suceder sobrenaturalidades, porque Dios, tu Padre, te va a afirmar y te va a abrir esa oportunidad que tú estás esperando. ¿Alguien lo cree? Puede decir: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Vamos, dilo: yo lo creo, yo lo creo. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio. Vamos, iglesia, decláralo. Oh, soy tu hijo, Abba Padre. Vamos, cántelo. Tú eres suficiente para los hijos mí. cantamos. Camino de tu mano, los hijos adoramos. Confío en ti. Tú eres mi principio y Vamos, dígalo fuerte. mi fin. Vamos a orar. Padre, gracias por esta reunión. Bendigo a cada padre de familia, biológico, de crianza. Los bendigo, declaro cielos abiertos en sus vidas. Declaro, Señor, que son habilitados en el propósito y que a partir de hoy, Señor, comenzarán a caminar en su diseño eterno, Señor, siendo altamente productivos, fructificando, multiplicando, teniendo señoría y gobierno en las áreas de su vida, en los terrenos de su vida,
En el nombre de Jesús los bendigo y declaro que son excelentes en lo que hagan. Bendigo esta semana, declaro que tu paternidad, Señor, afirma a hombres y mujeres, grandes y chicos, niños. Bendigo familias que son bendecidas, Señor, con tu amor, que son afirmadas, Señor, con tu amor y son reveladas en su propósito. Y declaro que la salvación, la sanidad, la prosperidad en sus vidas, Señor, les hacen caminar a la luz de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo fuerte y siga disfrutando este día de un Dios muy Padre.